Bueno, chicos, vamos a continuar. Me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Bueno. Sí, perfecto. Entonces ahora vamos a ver este otro método que se llama el método de los desplazamientos relativos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, la misma viguita, esta hiperestática, donde tiene como desplazamiento conocido el desplazamiento del apoyo A. Entonces lo que vamos a hacer, a diferencia del método anterior, es que a partir del sistema de ecuaciones diferenciales 3, está bien, donde tenemos la masa, el vector de desplazamiento, la matriz de rigidez 3×3, U1, U2, U igual 0, 0, RA, vamos a suponer que los desplazamientos totales de las masas, porque recordemos que U1 y U2 y U eran los desplazamientos totales. Bueno, vamos a suponer que esos desplazamientos uno los puede partir en dos partes, o dividir en dos desplazamientos, la suma de dos desplazamientos. De la forma que está escrito en la ecuación 9, donde recuerden que U1 vector es un vector que tiene como componente a los desplazamientos desconocidos. Entonces, a ese vector lo vamos a descomponer en la suma de un desplazamiento, un vector desplazamiento estrella, que le vamos a llamar, y más un vector que le llamamos relativo. Entonces vamos a ver qué es cada cosa. U1 es el vector de desplazamientos totales. U1 estrella es un vector que le llamamos de desplazamiento de referencia. ¿Sí? Es una referencia. Y U1 sub R, U1 sub R, es un vector de desplazamiento relativo a la referencia. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la ecuación 9 una y dos veces para introducirlo en la ecuación 3. Entonces derivamos respecto al tiempo, tanto el desplazamiento de referencia como el relativo son función del tiempo. Los derivamos una y dos veces respecto al tiempo y vamos a reemplazar esta ecuación que propusimos, la 9, y sus derivadas respecto al tiempo, en la ecuación 4. No, no es en la ecuación 4. Ah, sí, es en la ecuación 4. Está bien. En esta ecuación que está acá, que la volví a escribir, como dice acá, para una mayor claridad, que se reescribe para mayor claridad. Entonces tenemos la ecuación 4, reescrita aquí, y entonces vamos a reemplazar, donde dice U1, dos puntos, vamos a reemplazar el U1, dos puntos estrella, más U1, dos puntos relativo. Y lo mismo para donde dice U2. Luego tenemos la matriz de rigidez, y tenemos, donde dice U1, tenemos U1 estrella más U1 relativo. Acá está la aceleración, acá están los desplazamientos. Bueno. Y entonces vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Vamos a dejar, primero vamos a escribir todo lo que sea desplazamiento relativo. Tenemos la matriz de masa por el vector de aceleraciones relativas, más la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento relativo. Y luego tenemos más la matriz de rigidez, de nuevo por el vector de desplazamiento de referencia, y luego tenemos en el lado derecho que era menos U sub A por la tercera columna en la matriz de rigidez, más, y entonces este término que proviene de multiplicar la matriz de masa por el vector de aceleraciones de referencia, cambiado de signo en el lado derecho. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer, o sea, ¿qué nos falta ahora? Nos falta determinar qué es ese desplazamiento de referencia. Porque el relativo es relativo a la referencia, con lo cual tengo que definir qué es el desplazamiento de referencia. Entonces,
¿De qué manera vamos a definir ese desplazamiento de referencia? Lo vamos a definir de modo tal que, que en la ecuación 11 se me simplifiquen algunos términos, porque tengo una cantidad de términos. Entonces, vamos a definir el desplazamiento de referencia de esta forma, de la forma que está aquí indicado en 12. ¿Está? Estamos diciendo que la matriz de rigidez multiplicado por el vector de desplazamiento de referencias sea igual a menos U sub A por K1, 3, K2, 3. Es decir, que si esa ecuación que acabamos de ver se satisface, ¿qué va a pasar? Que yo puedo simplificar el tercer término del primer miembro, con el primer término del segundo miembro. ¿Está? O sea, si yo digo que 12 se cumple, yo puedo simplificar esto con esto. Y entonces me va a quedar un sistema que es un poco más chico. Entonces, ¿qué sucede? K11, esta matriz de rigidez, es una matriz definida positiva. Y acá está la definición. Dice, A es una matriz positiva definida si este producto, X transpuesto por esa matriz A por X, me da mayor que 0 para todo vector X no nulo. Bueno, si esa matriz es positiva definida, y lo es, ¿sí? Porque es la matriz de rigidez condensada asociada al grado de libertad dinámico, va a tener inversa. ¿Tá? Y entonces, esta ecuación 12 yo la puedo resolver por los desplazamientos de referencia. ¿Cómo? Multiplicando a ambos miembros por la inversa de esta matriz, que es la K11. Entonces me va a quedar que el vector de desplazamiento de referencia es menos K11 por K12, esto es K12, por U sub A. Y luego si quiero obtener la velocidad y la aceleración, no tengo más que derivar una y dos veces la ecuación, que únicamente lo que es variable en el tiempo es U sub A. Entonces, si yo reescribo esta ecuación 11, teniendo en cuenta esta ecuación 12, me va a quedar esta ecuación 14 que está acá. Donde de nuevo esta ecuación 14 es un sistema de ecuaciones diferenciales que representa a un sistema dinámico de 2 grados de libertad donde ahora el apoyo no se mueve. Y las masas, sobre las masas, actúan fuerzas que son proporcionales ahora a los desplazamientos, a las aceleraciones de referencia, en consecuencia, proporcionales a la aceleración del apoyo. ¿Está? Que es este estado que está acá. Es representado matemáticamente por este sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones 14, lo que yo obtengo son los desplazamientos relativos a la referencia. No son los desplazamientos totales. Entonces yo resuelvo el problema por descomposición modal, este sistema 14, y lo que obtengo son los desplazamientos de referencia. Lo que sucede ahora también, al igual que en el caso del método anterior, es que la solución del problema original involucra también al desplazamiento de apoyo. Y por lo tanto, los esfuerzos que yo obtengo acá son solamente una parte de los esfuerzos de la estructura original del problema original. Entonces tengo que sumar este estado que está acá. ¿Sí? Este estado que tenemos. U sub A multiplicado por este estado donde cuando yo desplazo una unidad, al apoyo, lo que obtengo en los grados de libertad dinámico son los desplazamientos de referencia. ¿Está? Porque ustedes fíjense, ¿qué es esta ecuación 12? O sea, ¿qué son los desplazamientos de referencia? Los desplazamientos de referencia no son más que los desplazamientos en los grados de libertad dinámico cuando desplazo el apoyo. O sea, es resolver instante a instante un problema de desplazamiento prefijado.
¿Eh? Imagínense tener la materia de rigidez por el vector U igual a 0. Pero ahora, la última componente del vector U sub A, le doy valor U sub A. Entonces, ¿qué pasa? La última columna multiplicada por U sub A modifica el vector de carga y puedo resolver. Es un problema de desplazamiento prefijado. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí, profe, sí. ¿Me puedes ir? Vamos a ver. Vamos. Bueno. O sea, lo que ustedes tienen que darse cuenta es que esto que se propuso acá, para simplificar este sistema de ecuaciones acá, no es más que un problema de desplazamiento prefijado. Si ustedes tienen el problema original que tenían, la materia de rigidez de 3×3, por el vector U, donde tenemos U sub 1, U sub 2, U sub A, igualado a 0. Si ustedes dicen, bueno, en realidad tenemos U sub 1 estrella, U sub 2 estrella y U sub A. Si ustedes a U sub A le dan valor 1, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar la última con 1 en la matriz de rigidez y la pasan al lado derecho y resuelven por U sub 1 estrella, U sub 2 estrella. Bueno, es justamente esto que pasa acá. Cuando el apoyo se desplaza en unidad, la masa 1 se desplaza U sub 1 estrella y la masa 2 se desplaza U sub 2 estrella. Bueno, si ahora tengo U sub A, bueno, tendré U sub A acá y esto será U sub 1 estrella por U sub A. Entonces, lo que yo escribí acá, si nos remitimos a la ecuación 13A, esta ecuación que está acá, vemos que los desplazamientos de referencia no es más que el desplazamiento estático en el grado de libertad dinámico, el desplazamiento estático en el grado de libertad dinámico, cuando se considera el desplazamiento U sub A del apoyo A. Por eso es que los desplazamientos en los grados de libertad dinámico se denominan pseudoestáticos porque cambian en el tiempo de la misma forma o con la misma ley que lo hace el desplazamiento de apoyo que lo provoca. ¿Está? Y las fuerzas que se agregan en rojo, fíjense que en este estado tengo estas fuerzas que están acá, ¿no? Tengo menos M1 por la aceleración de referencia para el grado de libertad 1 y lo mismo para P sub 2, ¿no? Cuando yo agrego este otro estado asociado a la tercera columna de la matriz de rigidez, tengo que agregar estas fuerzas que están acá, para que sumadas a las fuerzas que de este estado, me den 0 en el problema original, porque el problema original no tenía ninguna fuerza actuando en masa 1 y en la masa 2. Bueno, pero ustedes imagínense que yo tomo el apoyo y lo desplazo según la ley de U sub A. Lo desplazo según la ley de U sub A. ¿Está? Si yo no aplicara estas fuerzas que están acá, debido a la inercia de la masa, se retrasaría la respuesta. ¿Está? Pero como yo aplico una fuerza, que es justamente el producto de la masa por la aceleración, contrarresto el efecto de la inercia y permito que ese desplazamiento estático o pseudoestático pueda ocurrir. Y que la masa, instante a instante, se desplace ese desplazamiento de referencia, obtenido de resolver esta ecuación 12. Entonces dice acá, las fuerzas que se han agregado en rojo son las necesarias para que el movimiento con desplazamiento estático pueda ocurrir. O sea, las fuerzas que se aplican en los grados de libertad dinámico neutralizan las fuerzas de inercia que retardarían la respuesta. ¿Está? Entonces uno se preguntaría, ¿qué ventajas tiene este método de los desplazamientos relativos frente a los desplazamientos totales? Si en ambos métodos tengo que sumar dos estados. En el método de los desplazamientos totales tengo un estado de esfuerzos asociados a las primeras dos columnas de la matriz de rigidez, asociado a los desplazamientos totales de la masa, al cual le tengo que sumar un estado asociado a el desplazamiento de apoyo.
o a un estado de fuerza asociado a un desplazamiento unitario del apoyo multiplicado por U sub A. Y acá pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, la ventaja del método de los desplazamientos relativos es lo que está recuadrado allí. Surge cuando, al desplazar el apoyo, cuando yo desplazo el apoyo, que tiene un movimiento impuesto, la estructura se mueve como cuerpo rígido. Y vamos a ver por qué tiene una ventaja este método. Cuando al desplazar el apoyo lentamente, la estructura se mueve como cuerpo rígido, que no ocurre acá. Acá, cuando yo desplazo la estructura, no se mueve como cuerpo rígido. Hay una deformación y hay un estado de esfuerzos. Vamos a ver. Consideremos esta estructura ahora un poco diferente, en la cual hemos reemplazado el empotramiento por un apoyo acá de primera especie, ¿sí? Y este apoyo que teníamos acá de segunda especie, lo reemplazamos por uno de segunda especie. Bien, entonces tenemos U sub A acá. Este es el apoyo ahora que tiene desplazamiento conocido. Si nosotros determinamos la matriz de rigidez condensada, como veníamos haciendo, considerando que la estructura está caracterizada por 3 grados de libertad, lo de las masas y el del apoyo, U sub A, tenemos eso que está allí, ¿está? Para esta estructura. Tenemos esta matriz de rigidez, donde tenemos E por I sobre L al cubo, y estos numeritos surgen de hacer el ensamble de las matrices de rigidez. ¿Está? Si ustedes ensamblan la matriz de rigidez del pórtico y hacen la condensación estática, van a llegar, digamos, imponen las condiciones de vínculo y hacen la condensación estática, van a llegar a esta matriz de rigidez 3×3. ¿Está? Y esto es lo que yo les decía recién. El sistema de ecuaciones de equilibrio asociado a esta estructura, con estos 3 grados de libertad dinámico, es esta que está acá. Donde tenemos la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento igual a 0. Donde tenemos fuerzas actuando en la estructura. Si hacemos U sub A igual a 1, hacemos U sub A igual a 1, yo podría pasar esta tercera columna multiplicado por 1 al lado derecho y resolver por U sub 1 y U sub 2, que es esto que está acá. Me queda la matriz de 2 por 2, por U sub 1 estrella, U sub 2 estrella, y entonces estos dos elementos que están acá pasan al otro lado, 3,6201 y 0,42732. Acá está. Y despejo cuánto vale U1 estrella y U sub 2 estrella, ¿está? Y nos da estos numeritos que están acá. Aproximadamente 0,5 y aproximadamente menos 0,5. Si yo dibujo la situación que me está indicando, yo si desplazo una unidad acá, me dice que la masa 1 se desplaza 0,5 y la masa 2 desciende 0,5. O sea, la masa 1 sube 0,5 centímetros, por ejemplo, y la masa 2 desciende 0,5. Es decir que la estructura se desplazó como cuerpo rígido. Sufrió un desplazamiento de cuerpo rígido. Por lo tanto, estos desplazamientos en las masas, yo los puedo obtener por consideraciones geométricas. Yo puedo decir, recuerden que yo tenía las dimensiones de la estructura eran L, L y L. Entonces yo podría decir, por una relación de triángulos, digo, 1 sobre 2L es a lo que se desplaza la masa 1, U sub 1, sobre L. Entonces, digo que U sub 1 es 0,5 veces lo que se desplaza el apoyo, U sub A.
Y con un razonamiento similar, diré que la masa 2 se desplaza menos 0,5 de U sub A. Esto que está acá. Entonces yo derivo dos veces respecto al tiempo y obtengo esto que está acá. Entonces el problema original se me va a descomponer en la suma de estos dos estados que tengo acá. Un estado en el cual el apoyo no se desplaza y tengo actuando sobre la masa 1 y la masa 2 estas fuerzas que eran menos M1 por la aceleración de referencia, donde recordemos que esta aceleración la obtuvimos geométricamente, de esta forma, y en la masa 2 actúa lo mismo, menos M2 por U sub... Esto surge de acá, no se olviden. Acá viene las fuerzas que actúan en las masas, viene de acá, son estas fuerzas que están acá. Es menos la matriz de masas por el vector de aceleración de referencia. Con la particularidad de que si yo desplazo el apoyo, la estructura se desplaza como cuerpo rígido, yo puedo obtener esos desplazamientos de referencia geométricamente, gráficamente. Pero como yo acá tenía que U sub 2 es, digamos, la aceleración en la masa 2 estrella, era menos 0,5 por U sub la aceleración del desplazamiento, me queda positivo acá, ¿está? Entonces a esto tengo que sumarle este estado que está acá, donde las fuerzas de esta ahora cambian de signo. ¿Está? Entonces, como acá es positivo, en realidad acá me va a quedar una fuerza hacia abajo. Una fuerza hacia abajo. Y entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, yo acá obtengo los desplazamientos relativos y acá tengo los desplazamientos de referencia, ¿no? Estas fuerzas que yo aplico en la masa 1 y en la masa 2, que habíamos dicho que eran las fuerzas necesarias para que esos desplazamientos estáticos pudieran ocurrir y que no hubiera un retraso de la masa cuando desplazo el apoyo, como una función del tiempo, no existe ese atraso en la masa por la inercia de la masa, hace que la barra permanentemente quede rígida y se mueva. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Que los esfuerzos en la barra, en todo instante de tiempo, en este estado son nulos. ¿Está? Entonces, es un problema casi estático o cuasi estático con desplazamiento prefijado. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, la ventaja que tiene este método de desplazamiento relativo es la siguiente, que los desplazamientos totales los obtengo como los de referencia, que los obtengo geométricamente, como una relación con el desplazamiento de apoyo conocido, más los desplazamientos relativos que los obtengo de este estado por descomposición modal. Y los esfuerzos son exclusivamente los esfuerzos de este estado, ya que los esfuerzos en este estado son nulos, por lo que ya vieron. ¿Entendieron? Es un poco complicado de entender. Sí. A mí no me quedó muy claro por qué los esfuerzos son nulos. En este estado. Claro, en el segundo. Bueno. Vos imaginate que tenés la barra, ¿no? Tenés la barra y tenés las masas. Tenés el apoyo y lo tomás de un extremo y empezás a mover la barra, para arriba y para abajo, ¿no? La barra no va a permanecer recta. ¿Por qué? Porque están las masas. Y las masas, por la inercia que tienen, va a hacer de que no sea capaz de seguir el movimiento del apoyo, de modo tal que la barra permanezca rígida, y en consecuencia, la barra se va a ir deformando en el tiempo, y va a generar esfuerzos. ¿Está? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí, profe. Bien, pero si yo ahora aplico en las masas estas fuerzas que están acá, que son fuerzas de inercia... Ahí ya no se deformaría. Claro, entonces se comportaría como si fuera... O sea, ahí permanecería recta. Claro. Rígido.
Porque Ah, cuando yo levanto la barra, la masa tiende a quedarse. Pero si yo aplico una fuerza que sea el producto de la masa por la aceleración, la llevo a la posición que tiene que ir. Después, si acelera para el otro lado, aplico una fuerza para contrarrestar la fuerza de inercia. Y en consecuencia, la barra permanece siempre recta. Y se mueve, chiqui, chiqui, chiqui. Por eso es que hay instante a instante, instante de tiempo a instante de tiempo, lo que se desplaza la masa es lo que surge del problema estático, que está dictado por esta ecuación 17. Instante a instante de tiempo. Y la fuerza de inercia que yo aplico en los grados de libertad contrarrestan a la fuerza de inercia que aparecería en la masa cuando se mueve el apoyo. Entonces la barra permanece recta y no se deforma. Y entonces los esfuerzos en este estado son cero. gracias, profe, ahí lo entendí. Bueno. Y entonces, los desplazamientos, como les dije, es el desplazamiento total, es el relativo más el de referencia, y los esfuerzos son directamente los esfuerzos asociados al estado de desplazamiento relativo, ya que en este estado los esfuerzos son cero. Bien. De nuevo, les doy la receta. Forma práctica de operar. Lo primero que hacemos, si queremos resolver un problema de desplazamiento impuesto, mediante el método de los desplazamientos relativos, tenemos que plantear el sistema de ecuaciones 14. Vamos a ver, venimos para acá, tiqui, tiqui, tiqui. Este es el sistema de ecuaciones 14. Determinar geométricamente el vector de desplazamiento de referencia y luego derivando el vector de aceleración de referencia. ¿Por qué necesito el vector de aceleración de referencia? Y porque en las ecuaciones 14 me parece el vector de aceleración de referencia. Luego resolvemos, sí. Perdón, ¿cómo se hace esa derivación? Ahí me perdí. Porque si yo determino geométricamente U sub 1 estrella, me da como una constante. Y si pienso que me da una constante, y si ya la derivo, me está dando igual a cero. O me está quedando en función del apoyo que se está moviendo. Del apoyo móvil, digamos. Exactamente. O sea, el vector, vos fíjate, mira, vamos a venir acá, tiqui, tiqui, tiqui. Acá, mira, acá está. Fíjate que nosotros habíamos definido esto que está acá. ¿Sí? Que era para simplificar esta ecuación 11. Sí. Y fíjate que el vector este de referencia te queda proporcional al desplazamiento del apoyo en función del tiempo. Entonces, cuando vos tenés que derivarlo, lo que derivás es U sub A, que es una función del tiempo. Profe, ¿y qué pasa en esa ecuación con el K13 y el K23? De la 12, digamos. Nada. ¿Y por qué no nos quedan en la 13? No entiendo cómo se pasa de la 12 a la 13 o qué relación hay entre ellos. Ah, bueno, está bien. Esta matriz que está acá es la K11. Sí, Y esta matriz que está acá es la K12. Es la que está acá. ya. Lo que pasa es que para resolver el problema, si nosotros determinamos geométricamente los desplazamientos de referencia, no tengo que resolver el sistema este. Porque si tengo que resolver este sistema, prefiero usar el método de los desplazamientos totales. ¿Ah? O sea, este método lo voy a usar cuando al desplazar el apoyo, la estructura se mueva como cuerpo rifle. Y en ese caso, puedo, por consideraciones geométricas, determinar cuánto vale U sub 1 estrella y U sub 2 estrella. Que van a quedar en función de U sub A, ¿ves? Sí, Entonces, sí, cuando ahí vos lo lo veo. derivás dos veces, derivás dos veces U sub A. Entonces,
Resuelto por descomposición modal el sistema 14, que está acá, tiqui, 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 tiqui. Los desplazamientos totales son de las masas son los relativos más los de referencia, mientras que los esfuerzos son los que se obtienen directamente del estado gobernado por las ecuaciones 14, es decir, debido a los desplazamientos relativos. Bueno, vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos, para aclarar un poco todo esto, que es un poco engorroso. O sea, este es el tema más complicado de la parte de dinámica, ¿está bien? Tiene que agarrarlo con tranquilidad, aprovechar la clase que va a dar el doctor Massa el jueves, y si tienen dudas, consultarme, escribirme por mensaje. Yo estoy disponible las 24 horas. Este problema que está acá. Entonces, a ustedes les podrían dar un problema y decir, resuelve el problema, y no les dice nada si es por total o por relativo. En general sí se les va a decir. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, acá, fíjense, tienen un problema de nuevo que es de un grado de libertad dinámico. Y tenemos que este apoyo se desplaza. Tienen de dato la aceleración. Y bueno, si tienen de dato la aceleración, ya está prácticamente cantado que tienen que usar el método de los desplazamientos relativos. ¿Por qué? Porque en totales, ¿qué aparecía del lado derecho? Aparecía U sub A, no la derivada dos veces de U sub A. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, fíjense que ustedes desplazan este apoyo y la estructura se mueve como cuerpo rígido. O sea, este resorte no se deforma. ¿Sí? Usted tiene la barra, así, está el resorte acá, y yo lo levanto despacito y el resorte ni se entera. Si le pego un golpe, sí se va a comprimir el resorte, pero si yo lo levanto lentamente, no. Entonces, yo puedo aplicar el método de los desplazamientos relativos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener cuánto vale ese desplazamiento de referencia, que es el desplazamiento en el grado de libertad dinámico cuando el apoyo con desplazamiento conocido se desplaza una unidad. Bueno, acá lo que hay que hacer es una reglita de 3 también, y decir, si este punto se desplaza 1, esta distancia es 3L, tendremos 1 sobre 3L, va a ser igual a el desplazamiento de la masa, estrella, sobre esta distancia que es L. Entonces, si en vez de tener 1 tengo U sub A, y en vez de tener el desplazamiento de T tengo el desplazamiento de la masa, obtengo el desplazamiento de la masa como 1/3 de U sub A. ¿Está? Y entonces, este estado lo descompongo en la suma de dos estados. Este estado, donde el apoyo no se mueve, acá está puesto al revés, ¿está bien? O sea, se ha puesto primero el estado que cuando yo se lo expliqué está puesto así al revés, digamos. ¿Está bien? Vamos a empezar como lo vimos. Primero ponemos este estado, donde el apoyo no se mueve, y tengo una fuerza actuando acá. Usted me dice, pero ¿cómo se da cuenta que es la fuerza esa que actúa ahí? Bueno, yo acá les escribí esta ecuación, miren, a ver, para que se den cuenta. Tengo que dejar de presentar, para que me puedan ver. Ahí está. Vamos a enchufar la compu. Ahí está. ¿Ven que dice? La masa por el desplazamiento de la masa relativo más la rigidez condensada asociado al grado de libertad dinámico por el desplazamiento de la masa relativo
El primer término es la masa por la aceleración relativa de la masa, ¿no? Igual a menos la masa por la aceleración de referencia de la masa. ¿Y qué es lo que obtuvimos recién? Que era la aceleración del apoyo dividido 3. ¿Sí? Por geometría lo obtuvimos eso. Muchas veces los problemas que están en el apunte están tan resumidos que cuesta entenderlo. Acá. Entonces la fuerza que aparece acá es menos la masa por U sub A hacia la aceleración del apoyo dividido 3. ¿Sí? Surge de acá, que es la aceleración de referencia de la masa. Acá está, ¿ves? Y se pone la fuerza hacia arriba y con el signo menos. Y luego acá se pone la misma fuerza hacia arriba, pero con signo contrario, para que sumadas me den 0, porque no tengo ninguna fuerza acá. Entonces, lo que hay que hacer de la ecuación que yo les mostré recién es obtener la rigidez condensada asociada a este grado de libertad dinámica. Bueno, como la estructura es isostática, podemos obtener la rigidez condensada usando el concepto de flexibilidad. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una fuerza unitaria y se termina el desplazamiento de este punto por trabajo virtual. ¿Ves? Se trazan los diagramas, se plantea un sistema auxiliar exactamente igual a este y por trabajo virtual se obtiene el desplazamiento. Se hace la inversa y se obtiene la rigidez condensada asociada a este grado de libertad dinámico. ¿Está? Y entonces, una vez que tendríamos la ecuación que les mostré recién, bueno, tenemos que resolver esa ecuación diferencial. Y de nuevo, es P0 sobre K por gamma por el seno de omega t menos tita. ¿Está? Entonces calculan la frecuencia natural. Con la frecuencia natural, fíjense que acá la masa está dada en 98 kilos, con lo cual hay que hacer 98 dividido en 980, le da 0,1, calculan la frecuencia, el beta, el gamma, el tita, y calculan el desplazamiento relativo de la masa. Bueno, eso es lo que pedí el problema, determinar el desplazamiento relativo de la masa. Y entonces acá aparece, fíjense que era menos P0 sobre K por gamma. Bueno, el P0 era menos la masa, que era 0,1, por la amplitud de la aceleración, que acá está, que vale 2000, sobre 3. Este 3 proviene de dónde? De acá, de la aceleración de referencia. Y este 332 es el 3,32, perdón, es el gamma, multiplicado por el seno de omega t, que es la frecuencia de la excitación, menos tita, que está acá. Listo, este es el desplazamiento relativo. Bueno, esto que está muy escueto, así vamos a ver un problema un poco más completo. Entonces, este es el problema que les voy a mostrar. El problema 2. Fíjense que este es un problema de parcial. A ver. Problema 1. Claro, un problema de parcial esto. Entonces dice, la estructura de la figura, cuando el apoyo se mueve, presenta una rigidez condensada Kc, de dato. Está de dato la rigidez condensada. Luego dice, el modo y su frecuencia también se indican en la figura. El primer modo, el primer modo y la frecuencia. Además, tenemos de dato L, la rigidez del resorte y las masas. Entonces dice, si la estructura está en reposo, es decir, que U sub A vale 0, se pide determinar los diagramas de esfuerzo unitario. Bueno, ¿cómo harían eso?
Tratémoslo de resolver entre todo. Con las columnas de K sub C. La primera columna me da el estado 1, la segunda columna me da el estado 2. Muy bien. Bueno, vamos a ver acá cómo lo hicimos. A ver qué hice acá. Ah, este es el problema 1. Acá está todo. Algunos ejemplos de todo. Este está el problema 2. Acá está el problema 2. Bueno. Entonces, el estado unitario 1, la primera columna, a ver cómo estaban las masas. Página 6. Bueno, la masa 1 es la de la izquierda y la masa 2 de la derecha. Entonces, este sería, ¿cuál sería este? ¿El K11, el K12, el K22? ¿Cuál es este? El K11. K11, ¿Y este? el K12. K1. ¿El K21 o el K12? K21, profe. Perdón. Muy bien, el K21, listo. Trazan los diagramas de esfuerzo. Y acá tenemos el estado unitario 2. ¿Cuál sería este? ¿El K12 o el K21 o el K22? ¿Cuál? El Este. 1, 2. El 1-2. Y este el 2-2. Y trazan los diagramas de esfuerzo. Después dice, la segunda parte dice, determinar el diagrama modal asociado al primer modo. ¿Qué hay que hacer ahí? Cuando me piden el diagrama modal, es el estado de esfuerzo asociado al modo 1. Sería el phi sub 1 por el estado 1. El estado modal 1. O sea, la estructura con los desplazamientos del phi sub 1 multiplicado por el estado 1 me da el estado modal 1. Lo que tengo que hacer es tomar recuerden, la primer componente del modo 1 por el estado unitario 1. Porque en realidad, cuando yo hablo del estado modal, es que cuando la estructura se deforma como el modo 1, ¿cuánto van los esfuerzos ahí? ¿Está? Entonces lo que hago es, tomo la primera componente del modo 1 y lo multiplico por este estado unitario, por el 1. Y luego tomo la segunda componente del modo 1 y lo multiplico por este estado unitario, por el 2. Y acá está, ¿ven? Son los esfuerzos asociados al modo 1. Entonces, el primer componente del modo 1 por el estado unitario 1, más la segunda componente del modo 1 por el estado unitario 2. Entonces, lo que yo hago, no, como ya les dije, no sumar los diagramas, sino que sumo las reacciones y después trazo los diagramas. Y acá está. Bueno, la segunda parte. Voy rápido para arriba. Dice, si la estructura experimenta un desplazamiento en el punto A, de la forma, se pide plantear el problema en desplazamiento relativo. A veces les digo, ¿cuánto es el desplazamiento de referencia? Para la masa 1 y para la masa 2. ¿Qué dijo, profe? ¿Cuánto valen los desplazamientos de referencia para la masa 1 y para la masa 2? ¿Cómo hacíamos para obtener los desplazamientos de referencia? Acá está la estructura, ¿no? Teníamos que dejar fijo el grado de libertad dinámica. ¿Cómo? Dejábamos fijo el grado de libertad dinámico y movíamos el apoyo que tenía el... Sí, no es que lo dejábamos fijo. A los grados de libertad dinámico no le hacíamos nada. Desplazábamos lentamente el apoyo con desplazamiento conocido.
Usted imagínense acá una masa, acá la otra, acá está el resorte. Si yo levanto lentamente el apoyo, ponele que supónganse que yo lo levanto 1 centímetro. ¿Cuánto se mueven las masas? 1 centímetro también. Entonces, si ahora el apoyo se desplaza a U sub A, ¿cuánto vale U sub 1 estrella y U sub 2 estrella? Uruguay. U sub A. Muy bien. Entonces dice, plantear el problema en desplazamientos relativos, expresar los desplazamientos relativos de cada masa en función del tiempo, usando solo el primer modo, dar el momento máximo de empotramiento usando solo el primer modo y calcular la fuerza máxima en el resorte usando solamente el primer modo. ¿Ven que piden solamente el primer modo? Solamente usando el primer modo, por lo que yo les expliqué antes. Entonces, esto está resuelto bien completo. Ahí no hace falta hacer todo este planteo, porque van a perder tiempo. Pero yo, cuando lo resuelvo así, para que sepan de dónde viene cada cosa. Entonces, se plantea el sistema de ecuaciones. Dejamos las dos primeras ecuaciones. U sub i son los desplazamientos totales. Los escribimos de la siguiente forma: la suma del referencia más el relativo a la referencia. Reemplazamos, operamos. Yo con esto les podría dar el teórico, ¿sí? Con un problema concreto. Bueno, acá quedan los relativos, queda la aceleración de referencia, y entonces ahora vamos a decir que estos dos términos es igual, la suma de estos dos términos da 0, y es el resultado que está acá. ¿Está? Y entonces de acá desplazo U sub A y obtengo que U sub 1 estrella y U sub 2 estrellas valen U sub A. Por lo tanto, el sistema se simplifica al siguiente sistema, esto que está acá. ¿Ven? Donde yo tenía el desplazamiento, acá las aceleraciones de referencia, y entonces me van a quedar U sub A, la aceleración de U sub A, del apoyo A. Aplico descomposición modal y obtengo este sistema desacoplado que está acá. Entonces tengo que calcular cuánto vale MI, KI, CI y QI. Obtengo M1, K1. Esto no hace falta obtenerse, porque solamente si uno quisiera escribir la ecuación, ¿está bien? Pero en general no hace falta escribirla y en consecuencia el C, no hace falta calcular. Solamente necesito calcular cuánto vale Q sub 1 de T. Para eso calculo cuánto vale ρ1, tita 1, y entonces tengo cuánto vale Q1. ¿Hace falta calcular Q2? No, porque lo usamos en segundo modo. Muy bien. No nos pide que usemos el segundo modo, que solamente usemos el primero. Y entonces los desplazamientos relativos de cada una de las masas usando el primer modo son, entonces, la primera componente del modo 1 por Q1, obtengo el desplazamiento relativo de la masa 1. Y el relativo de la masa 2 es la segunda componente del modo 1 por Q sub 1. Ahí está. No me acuerdo si pedía los desplazamientos totales o relativos de cada una de las masas. A ver. Relativos. Los de relativos. ¿Qué pasaría si me pide los desplazamientos totales? Hay que sumarle el sub A. Muy bien. Acá está. Bueno. Y en el punto 3 me pide el momento máximo en el empotramiento, usando solo el primer modo. Entonces lo que tengo que hacer es, como el estado asociado al desplazamiento de apoyo no tiene esfuerzos, solamente son los esfuerzos asociados a los desplazamientos de referencia. Y como solamente me estoy usando el primer modo, uso el estado modal. Entonces, ¿qué hago? Busco el momento flector en el empotramiento asociado al modo 1. Por eso es que en un inciso anterior me pidió obtener los esfuerzos asociados al modo 1. Por el Q1 máximo, que es 0,43. Por el momento flector máximo en el empotramiento asociado al modo 1, que lo vamos a venir a buscar por acá. Acá está.
36.905,4. Debería ser el mismo número que está acá. 36.000, acá está. Y la fuerza en el resorte de la misma forma. Y la fuerza en el resorte dividido el modo 1 por el Q1 máximo. Ya está. ¿Entendieron? Sí, profe, se lo puede seguir. Bueno. Profe, en el caso de que tengamos estructuras isostáticas, siempre este desplazamiento de cuerpo rígido del, del vínculo se traslada por completo o por trigonometría a las masas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Cuando ustedes tengan una estructura isostática y al desplazar el apoyo, la estructura se mueve como cuerpo rígido, los desplazamientos de referencia los pueden obtener por consideraciones meramente gráficas. A ver, tengo otro ejemplo acá. Tac. Este no, este. Bueno, este es parecido. Este ejemplo yo se los voy a dejar para que lo vean, porque les va a servir para el práctico que yo les digo. Este problema está bueno, porque, bueno, acá de nuevo yo se los resuelvo completo. A ver, yo les pregunto acá. O sea, el problema dice plantear en desplazamientos relativos. O sea, está claro que tiene que ser en desplazamiento relativo. El desplazamiento de apoyo es un desplazamiento de tipo impulsivo. Y yo les pregunto, ¿cuánto valen los desplazamientos de referencia acá? Usual, ¿de qué? Bueno, ahora lo mismo. Bueno, ¿ves? Ahí contestaron como casi automáticamente y no es así. Porque para que eso sea así, el resorte se lo tengo que estirar para que las dos masas se muevan uso A. El resorte de la derecha, digo, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Sí, O sea, yo profe, tengo... verdad. Bueno, entonces tienen que hacer un triangulito, decir, U sub A sobre 3L es a U sub 1 sobre 2L y es igual a U sub 2 sobre L. Y de ahí despejan cuánto vale U sub 1, U sub 2 es 13. Vamos a buscar más abajo. Acá está, ¿ven? Qué feo que salió. Ya voy a ver si lo encuentro y lo escaneo de nuevo. ¿Ven? Acá está. Hacen U sub A sobre 3L es a U sub 1 estrella sobre 2L y es U sub 2 estrella sobre L. ¿Ven? De acá despejan los desplazamientos de estrella. Bueno, acá está la descomposición de la suma de los dos estados. Y algo interesante, que quiero que lo vean, es que el problema pide determinar los máximos desplazamientos relativos de la masa 1 y 2 usando solo el primer modo. Y es con carga impulsiva. Bueno, vamos a bajar un poco. Bueno, fíjense, como es solamente el primer modo, acá así se obtienen los máximos desplazamientos relativos, usando el primer modo. Primer componente del modo 1 por Q1 máximo. ¿Y cómo obtienen Q1 máximo? Por Duhamel. Exactamente. El Q1 máximo es el Q01 sobre K por gamma. Y el gamma lo sacan del gráfico. Entran con el cociente entre el tiempo característico de la carga y el periodo fundamental asociado al modo, ¿sí? Acá diría T1, ¿no? Sería T1, y sacan el gamma. Y con el gamma hacen el Q01 sobre K por gamma, y ahí sacan
para la masa 1 y para la masa 2 los máximos desplazamientos relativos. ¿Está? Eso es importante y eso les va a servir para el práctico que yo les di. ¿Cómo usar el gamma para obtener los máximos por Duhamel? Bueno, no tengo más nada para mostrarles. Hemos visto varios problemas, hemos visto los dos métodos, hemos visto cómo se aplica un método y otro en problemas de ejemplo y problemas de parcial. Yo les voy a subir toda esta información en una única carpetita, en la parte dinámica, en material complementario, para que lo vean, lo estudien, lo mastiquen bien masticado y se saquen las dudas el fin de semana y saquen las dudas con el doctor Massa, para que para la semana que viene lleguen bien afilados para el parcial. Profe, la clase suya del jueves pasado está cargada. Teóricamente sí, el teórico, yo la cargué. ¿Las filminas también? Sí, están todas. También, sí. No lo revise, por eso preguntaba. Gracias. Bueno, está bien. Vamos a dejar de grabar entonces. Tic, tic, tic. Bueno, chicos, hemos terminado unos minutos antes. Pero bueno, he dado todo lo que tenía que dar. Así que cualquier duda me están escribiendo por WhatsApp y yo les contesto. ¿Está bien? Bueno, profe. Bien, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, que anden bien, que sigan bien, que tengan buenas noches. Igualmente, profe. Gracias, Chao. profe. Igualmente. Chao, gracias, chao.